Hace más de 2000 años, en una región pequeña del mundo conocida como Galilea y Judea, ocurrió algo que cambió la historia de la humanidad para siempre. No fue una guerra. No fue un imperio. Fue un hombre. Un hombre sin ejército. Sin corona. Sin riquezas. Y aún así, su nombre sigue siendo pronunciado hoy más que el de cualquier rey o conquistador. Ese hombre fue Jesús de Nazaret. Los evangelios, considerados por historiadores como fuentes antiguas fundamentales, narran hechos que dejaron multitudes en silencio, enemigos aterrados y discípulos completamente transformados. Hechos tan poderosos que incluso testigos escépticos no pudieron ignorarlos. Hoy no hablaremos de metáforas. Hoy no hablaremos de símbolos. Hoy hablaremos de hechos registrados, de eventos que marcaron un antes y un después, de momentos en los que las leyes de la naturaleza parecieron rendirse ante algo mayor. En este vídeo conocerás los 5 milagros más impactantes de Jesús. Milagros que no solo demostraron poder, sino autoridad, compasión y un mensaje que desafió al mundo entero. Cada uno de estos milagros ocurrió en un momento crítico. Cada uno dejó una huella imborrable. Y cada uno nos lleva a una pregunta imposible de evitar. ¿Quién era realmente Jesús? Prepárate, porque el primer milagro no comienza con gloria. Comienza con hambre, con desesperación y con una multitud que estaba a punto de presenciar algo imposible. El milagro que desafió la lógica humana. La multiplicación de los panes y los peces. La multitud llevaba horas siguiendo a Jesús. Habían caminado bajo el sol ardiente, dejando atrás aldeas, trabajos y responsabilidades. Algunos habían llevado niños. Otros, enfermos. Nadie quería irse. Algo en sus palabras los mantenía allí, como si cada frase fuera vida misma. Pero el día comenzaba a terminar. Los discípulos miraron alrededor y vieron la realidad con claridad brutal. Miles de personas, en un lugar desierto. Y casi nada de comida. Felipe hizo cuentas. Andrés buscó soluciones. La conclusión fue la misma. No hay suficiente. Solo apareció un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pequeños peces. Era ridículo. Insignificante. Humanamente inútil ante más de 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aquí termina la lógica. Aquí comienza el milagro. Jesús no levantó la voz. No hizo gestos teatrales. Tomó lo poco, dio gracias, y comenzó a partir el pan. Y entonces ocurrió. Los panes no se acababan. Los peces seguían apareciendo. Canastas pasaban de mano en mano mientras la multitud comía hasta saciarse. No sobró migajas. Sobró abundancia. 12 canastas llenas quedaron como testigos silenciosos de lo imposible. Aquellos que habían llegado con hambre, se fueron con una verdad grabada en el corazón. Cuando Jesús está presente, la escasez deja de existir. Pero este milagro no fue el más aterrador, ni el que más sacudió la fe de sus seguidores. Porque muy pronto, en medio de una noche oscura y un mar embravecido, Jesús demostraría poder sobre algo que ningún hombre ha podido dominar jamás. Cuando el mar reconoció su voz, Jesús camina sobre el agua. La noche había caído. El viento azotaba con furia y las olas golpeaban la barca como si quisieran tragársela. Los discípulos remaban desesperados en medio del mar de Galilea, un lugar conocido por tormentas repentinas y mortales. Jesús no estaba con ellos. El miedo crecía con cada ola. El agua entraba en la barca. Y la oscuridad lo envolvía todo. Entonces, lo vieron. Una silueta avanzaba sobre el mar. No nadaba. No flotaba. Caminaba. El pánico fue inmediato. Creyeron que era un espíritu. Algunos gritaron. Otros quedaron paralizados. Pero entonces una voz atravesó el rugido del viento.
Soy yo. No tengan miedo. En ese instante, el terror se transformó en asombro. Pedro, temblando, hizo una petición imposible. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús respondió con una sola palabra. Ve. Pedro dio un paso, y el agua lo sostuvo. Por un momento, un hombre caminó donde solo Dios gobierna. Pero cuando el miedo volvió a su corazón, comenzó a hundirse. Jesús lo sostuvo al instante. Y entonces ocurrió algo aún más impactante. Cuando Jesús subió a la barca, el viento se detuvo. El mar quedó en calma absoluta. Los discípulos no dijeron nada. No podían. Solo se arrodillaron y pronunciaron una confesión que cambiaría sus vidas. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Pero este milagro, asombroso como fue, no tocó lo más profundo del temor humano. Porque hay algo que todos tememos. Algo que nadie puede evitar. La muerte. Y muy pronto, Jesús se enfrentaría cara a cara con ella. Cuando la muerte escuchó su nombre. La resurrección de Lázaro. Betania estaba envuelta en llanto. Lázaro había muerto. No hacía horas. No hacía un día. Hacía 4 días. El cuerpo ya estaba en la tumba. La piedra sellaba la entrada. El olor de la muerte era una realidad imposible de negar. Marta y María, sus hermanas, estaban devastadas. Y entonces, llegó Jesús. Marta corrió a su encuentro con una frase cargada de dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no la corrigió. No se defendió. Lloró. El Hijo de Dios llorando frente a una tumba. Luego pidió algo que parecía absurdo. Quiten la piedra. Marta dudó. Señor, ya huele mal, lleva 4 días. Pero la piedra fue removida. Jesús alzó la voz hacia la tumba oscura y pronunció palabras que estremecieron la historia. Lázaro, ven fuera. Hubo silencio. Un segundo eterno. Y entonces, el muerto salió caminando, aún envuelto en vendas funerarias. La muerte había retrocedido. La tumba había sido derrotada. Muchos creyeron en él ese día. Otros, aterrados, comenzaron a planear su muerte. Porque este milagro no solo sanó. Desafió directamente el poder final del ser humano. Y lo que vendría después no sería un milagro sobre otros. Sería un milagro sobre él mismo. Cuando la oscuridad desapareció para siempre. La sanidad del ciego de nacimiento. Nunca había visto la luz. Desde el día en que nació, solo conoció la oscuridad. No sabía cómo era el rostro de su madre, ni el color del cielo, ni la forma del sol. Vivía pidiendo limosna al borde del camino, invisible para casi todos. Hasta que Jesús se detuvo. Los discípulos hicieron la pregunta equivocada. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús respondió con una verdad que rompió siglos de prejuicio. No fue por pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Jesús hizo algo inesperado. Escupió en el suelo. Hizo barro con sus manos. Y lo colocó sobre los ojos del ciego. Luego dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé. El hombre obedeció. Y cuando el agua tocó sus ojos, la luz irrumpió por primera vez en su vida. Vio rostros. Vio colores. Vio el mundo. Pero el verdadero impacto vino después. Los líderes religiosos lo interrogaron. Lo amenazaron. Intentaron desacreditarlo. Pero él respondió con una frase que aún resuena hoy. Una cosa sé, yo era ciego, y ahora veo. Fue expulsado. Rechazado. Y entonces Jesús volvió a buscarlo. Porque este milagro no solo abrió ojos físicos. Abrió ojos espirituales. Y aún así, faltaba el milagro más poderoso. El que no salvó a una persona, sino a la humanidad entera. El milagro que cambió la historia para siempre. La resurrección de Jesús. Fue ejecutado como un criminal. Clavado en una cruz romana, frente a burlas, sangre y silencio. Sus seguidores huyeron.
Sus enemigos sonrieron. Parecía el final. Jesús murió. Su cuerpo fue bajado, envuelto en lienzos y colocado en una tumba sellada con una enorme piedra. Soldados romanos custodiaban la entrada. Todo estaba terminado. Pero el tercer día, la tierra tembló. La piedra fue removida. La tumba quedó vacía. Jesús había resucitado. No fue una visión. No fue un rumor. Se apareció a mujeres que lo tocaron. A discípulos que comieron con él. A más de 500 personas a la vez. Tomás tocó sus heridas. Pedro fue restaurado. El miedo se transformó en valentía. Y esos mismos hombres, antes escondidos, entregaron sus vidas proclamando una sola verdad. Jesús venció a la muerte. Este milagro no solo confirmó todos los anteriores. Los selló para siempre. Porque si la tumba está vacía, entonces el perdón es real. La esperanza es eterna. Y la muerte no tiene la última palabra. Estos no fueron cuentos. Fueron hechos que estremecieron al mundo. 5 milagros. Un solo nombre. Jesús de Nazaret. Y ahora la pregunta no es si ocurrieron. La pregunta es: ¿qué harás tú con esta historia? Más que milagros, un llamado eterno. 5 milagros. 5 momentos en los que la historia se detuvo. La naturaleza obedeció. Y la muerte retrocedió. Pero si estos milagros solo fueran actos de poder, Jesús habría sido solo otro personaje extraordinario del pasado. Y no lo fue. Cada milagro tuvo un mensaje. Cuando multiplicó el pan, mostró que Dios suple incluso cuando todo parece perdido. Cuando caminó sobre el agua, reveló que no hay tormenta que no pueda dominar. Cuando llamó a Lázaro fuera de la tumba, declaró que la muerte no es un final definitivo. Cuando abrió los ojos del ciego, dejó claro que la verdadera oscuridad no está en los ojos, sino en el corazón. Y cuando resucitó, cambió el destino de la humanidad entera. Jesús no vino solo a impresionar multitudes. Vino a restaurar, a perdonar, a dar esperanza donde ya no quedaba ninguna. Por eso su historia no murió con él. Por eso su nombre sigue siendo pronunciado en todos los idiomas. Por eso, más de 2000 años después, sigue transformando vidas. Los testigos no murieron defendiendo una idea. Murieron defendiendo algo que vieron. Algo que tocaron. Algo que no pudieron negar. Una tumba vacía. Un Salvador vivo. Y ahora, tú que escuchas esta historia, no eres un simple espectador. Porque la pregunta final no es histórica. Es personal. Si Jesús tuvo poder sobre la escasez, el miedo, la enfermedad y la muerte, ¿qué podría hacer hoy en tu vida? Tal vez no necesites un milagro visible. Tal vez necesitas esperanza. Perdón. Luz. Vida. Y ese mismo Jesús, según millones alrededor del mundo, sigue vivo. Sigue llamando. Sigue esperando. Porque los milagros no terminaron en la Biblia. Comienzan cuando alguien decide creer.